¿Alguna vez has mirado tus acuarelas y has sentido intimidación? Pues te voy a decir un secreto. Las acuarelas no son para ser perfectas, son para divertirse. En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes soltarte, jugar con los colores y dejar que la magia del agua haga el trabajo. No necesitas ser un experto, solo necesitas tener ganas de divertirte. Así que saca papel y pinceles porque voy a darte 9 ideas para soltarte con las acuarelas. ¡Empecemos! Improvisar es mi primera opción. Bueno, a veces el resultado es genial, otras no tanto, pero la clave está en empezar sin un plan fijo y simplemente te dejas llevar. Se trata principalmente de confiar en el proceso. Por ejemplo, a menudo comienzo pintando el fondo y luego voy superponiendo capas hasta encontrar algo que me agrade. Pero en otras ocasiones me enfoco en un detalle, por ejemplo una flor, y voy construyendo lo que es la pintura a partir de este. Una buena forma de empezar es usar las acuarelas sobre libros de colorear, que en general tienen un papel de buena calidad. También puedes utilizar una fotocopia o hacer tu propio dibujo teniendo en cuenta que vas a necesitar tinta resistente al agua. La clave con este sistema es no utilizar demasiada agua, sobre todo si no quieres dañar el papel. Al usar un dibujo que ya está creado, se puede pintar sin presión, ya que la estructura de la imagen está bien definida desde el principio. Enriquece tus acuarelas también usando otras técnicas. Por ejemplo, puedes aplicar lápices de colores o rotuladores sobre las capas de acuarela para dar más riqueza al color y crear sombras y degradados con mucha mayor facilidad. También puedes experimentar con rotuladores acrílicos o pintura acrílica aplicada con pincel. Esto añade mucha versatilidad al resultado final. Personalmente me encanta el toque que dan los rotuladores acrílicos y los bolígrafos de gel de color blanco a la obra. Experimenta creando fondos abstractos con abundante agua y salpicaduras. Estas bases espontáneas pueden ser usadas de dos formas, para collage o bien para pintar encima con técnicas más opacas. Superponer capas de gouache, acrílico o de cualquier otro medio que se te ocurra transformará ese fondo abstracto en una obra con más profundidad y textura. Dentro del mundo abstracto, las nubes son un tema excelente para empezar. Una de sus grandes ventajas es que son muy fáciles de hacer, no requieren una forma perfecta y además te permiten usar una paleta de colores mucho más amplia que el típico azul y blanco. También pueden servir como un punto de partida para un paisaje, ya que su forma y color pueden inspirar el resto de la composición. Para soltarse, es una excelente idea empezar con formas naturales, tal y como son los círculos y las espirales. Son muy fáciles de hacer. Incluso puedes usar objetos de la vida diaria. Por ejemplo, moja el borde de un vaso en pintura y utilízalo para estampar círculos sobre el papel. A partir de ahí, puedes dejar volar tu imaginación y completar la obra improvisando, creando un punto de partida divertido y sin presiones. Usa washi tape, cinta de carrocero o cinta de pintor para crear formas geométricas simples y llenarlas luego con degradados a tu gusto. Cuando la pintura esté seca, puedes calentar ligeramente la cinta, por ejemplo con un secador de pelo, y retirarla con facilidad. Luego puedes completar la obra añadiendo detalles y texturas con rotuladores, lápices de colores o cualquier otro material que prefieras. Utilizar un stencil con acuarelas puede parecer complicado, pero tiene su truco. Para obtener el mejor resultado, te recomiendo diluir un poco de acuarela en un plato y humedecer con ella una esponja de maquillaje seca. Asegúrate de sujetar bien el stencil con washi tape o cinta de pintor para que no se mueva. Una vez que hayas aplicado la pintura, puedes levantar el stencil con cuidado y terminar la pieza a tu gusto. Para salir de lo tradicional, atrévete a experimentar con papel de colores. Por ejemplo, el papel de acuarela negro es perfecto para hacer que los colores metalizados resalten. Los papeles de color beige o gris dan una dimensión y un tono completamente distinto a los colores. Y si buscas algo para un collage, siempre puedes crear diseños abstractos con acuarela sobre cartulina de color para dar un toque personal. Hay muchas otras formas de experimentar. ¿Se te ocurre alguna otra idea para soltarse con las acuarelas? Déjame en los comentarios.